Las perspectivas opuestas en el ámbito científico siempre han existido, y la luz no es una excepción a esta regla. Durante más de 2 siglos se mantuvo una controversia acerca de la naturaleza de la luz. Mi nombre es Sebastián Silva y en este video voy a hablar de la dualidad onda-corpúsculo, su historia y un poco más. Durante el siglo XVII, el mundo científico se dividía entre dos explicaciones contrapuestas sobre la naturaleza de la luz. Por un lado, Newton sostenía que la luz estaba compuesta por partículas, los llamados corpúsculos, que se movían en línea recta y explicaban fenómenos como la reflexión y la refracción. Por otro lado, Christian Huygens argumentaba que la luz era una onda, lo que explicaba fenómenos como la difracción y la interferencia. Esta controversia continuó durante más de un siglo, hasta que los experimentos de Thomas Young a principios del siglo XIX inclinaron la balanza hacia la teoría ondulatoria. Su famoso experimento de la doble rendija mostró patrones de interferencia que solo podían explicarse si la luz se comportaba como una onda. Sin embargo, a finales del siglo XIX comenzaron a surgir fenómenos que la teoría ondulatoria no podía explicar, como lo es la radiación del cuerpo negro, la cual desafiaba las predicciones de la física clásica. Es entonces cuando Max Planck aparece y propone en 1900 que la energía no se emitía de manera continua, sino en cuantos pequeños paquetes discretos de energía. Este concepto revolucionario abrió la puerta a una nueva forma de pensar sobre la naturaleza de la luz. Poco después, en 1905, Albert Einstein amplió esta idea al explicar el efecto fotoeléctrico. Einstein propuso que la luz también podía comportarse como una partícula, un fotón, cuando interactuaba con la materia. Esta idea no solo resolvió el misterio del efecto fotoeléctrico, sino que también marcó un punto de inflexión en nuestra comprensión de la naturaleza dual de la luz. Pero este era apenas el principio. El verdadero alcance de esta dualidad comenzó a revelarse en 1924, cuando el físico francés Louis de Broglie propuso que no solo la luz, sino todas las partículas materiales tenían propiedades ondulatorias. Según su hipótesis, cualquier partícula con masa y momento poseía una longitud de onda asociada, determinada por la constante de Planck. Esta idea parecía increíblemente abstracta, pero pocos años después fue confirmada experimentalmente por Davidson y Hermer, quienes observaron patrones de difracción al hacer pasar electrones a través de cristales. De repente, los electrones, que hasta entonces se habían considerado partículas sólidas, se comportaban como ondas en determinadas circunstancias. Este descubrimiento no solo derrumbó la frontera entre partículas y ondas, sino que también sentó las bases para la mecánica cuántica, un marco teórico que permitía describir el comportamiento de la materia y la energía a escalas microscópicas. Bohr y Heisenberg desarrollaron interpretaciones que explicaban cómo la naturaleza dual de la materia dependía del tipo de medición realizada, introduciendo conceptos fundamentales como el principio de incertidumbre. El impacto de la dualidad onda-partícula no se limitó a la teoría, también tuvo implicaciones prácticas que transforman nuestra sociedad. Por ejemplo, el microscopio electrónico, al aprovechar las propiedades ondulatorias de los electrones, permite observar estructuras a escala atómica, revolucionando así la biología y la nanotecnología. El láser, basado en la interacción cuántica de fotones, tiene aplicaciones en medicina, telecomunicaciones y manufactura, mientras que los semiconductores, esenciales para microchips, dependen de las propiedades cuánticas de los electrones, posibilitando la miniaturización de dispositivos electrónicos. En la informática, la computación cuántica aprovecha estados cuánticos para resolver problemas complejos más rápido que las computadoras clásicas. En medicina, tecnologías como los rayos X y la tomografía computarizada mejoran diagnósticos y tratamientos. En la ciencia, herramientas como la difracción de neutrones permiten analizar materiales y estructuras cristalinas. La dualidad facilita estudios de partículas exóticas y el universo. Este principio, lejos de ser abstracto, sustenta avances tecnológicos que transforman nuestra comprensión del mundo y la vida.
pero no solo en escalas tan complejas, sino en ámbitos más cotidianos, respondiendo a preguntas tan simples como el por qué la luz del sol destiñe la ropa. Y es que, debido a un proceso llamado fotodegradación que ocurre cuando los fotones de la luz solar, especialmente los rayos ultravioletas, tienen suficiente energía para romper los enlaces químicos en las moléculas de los tintes. La interacción de los fotones con los tintes depende de la longitud de onda de la luz, que está relacionada con su naturaleza ondulatoria. Los tintes están diseñados para absorber ciertas longitudes de onda de luz visible, lo que les da su color característico. Sin embargo, la exposición prolongada a fotones UV, que no están en el espectro visible, provoca la degradación de las moléculas responsables del color. La fotodegradación de los tintes y los materiales es un proceso fundamentalmente cuántico, dependiente de la interacción de la luz con los átomos y las moléculas a nivel de partículas. Si la luz fuera solo una onda, no se daría el mismo tipo de interacción precisa y localizada que ocurre cuando los fotones interactúan con las moléculas de los tintes. Esto significaría que la degradación de los colores probablemente sería mucho menos eficiente o incluso inexistente en el mismo contexto. Más allá de la utilidad que se le puede encontrar de forma práctica, la dualidad cambió nuestra percepción filosófica del universo. Ya no podíamos describir la realidad en términos absolutos. La materia misma era fluida en su comportamiento, desafiando las categorías rígidas de una partícula u onda. La dualidad onda-partícula no solo resolvió una disputa científica que había durado siglos, sino que también revolucionó nuestra comprensión de la naturaleza. Este concepto recuerda que el mundo subatómico no se rige por intuiciones humanas, sino por reglas contraintuitivas que revelan la asombrosa complejidad del universo. La dualidad onda-partícula fue y sigue siendo una de las mayores revoluciones intelectuales de la historia de la ciencia. Eso ha sido todo por mi parte. Mi inspiración para este video y platicar de este tema es por lo interesante que me pareció cuando lo vimos en el curso de Introducción a la Física Moderna, lo interesante que me pareció su historia cuando investigué un poco más, y así como un planteamiento que me realicé en las semanas, mismo que respondí aquí, del por qué la ropa se destiñe con el sol, que al investigarlo encontré una discreta conexión con este tema y quise incluirlo en el video. Y sin más que decir, muchas gracias por su atención.